Pregunta 1. María y José tienen juntos 800 soles. Si José tiene 80 soles más que María, ¿cuánto tiene María? Lo primero es que hacemos, sacamos los datos según lo que nos indica el problema. Nos dice, como María y José tienen juntos 800 soles, entonces sacamos los datos en los cuales María tiene X soles, no sabemos, y José tiene 800 soles menos X, porque no sabemos cuántos tienen ambos. Además, otro dato que nos indica acá es, si José tiene 80 soles más que María, José tiene 80 soles más que María. Entonces, ahí vamos a reemplazar los datos que tenemos aquí. Por ejemplo, dice, José, 800 menos X, acá está. Luego, María tiene X más 80, es decir, los datos que tenemos acá. Luego, ¿qué más? Luego, 80 pasa a restar 800, 720 igual X más X igual a 2X. Luego, 720 entre 2 igual a 360, que es igual a X. La pregunta dice, ¿cuánto tiene María? Y María es solamente X. Por lo tanto, la respuesta sería, María tiene 360 soles. Respuesta alternativa C en la pregunta número 1. Pregunta 2. Pedro tiene 3 años más que Carlos. Entre los dos tienen 21 años. ¿Qué edad tiene Carlos? Acá también lo primero que sacamos son los datos. Por ejemplo, dice, no sabemos cuántos años tiene Carlos ni cuántos años tiene Pedro, pero nos dicen que Pedro tiene 3 años más que Carlos, por lo tanto a Carlos lo ponemos X y Pedro tiene 3 años más, o sea X más 3. Y además nos dice que entre los dos tienen 21 años. Ahí está el dato. Y luego nos dice que entre los dos Pedro más Carlos igual a 21. Y vamos a reemplazar ahora los datos aquí. Pedro, X más 3 y Carlos, X. Entonces, entre los dos igual a 21. Seguimos desarrollando. Tenemos que X más X, 2X igual el 3 pasa a restar a 21, queda 18. Por lo tanto, X es igual a 9. La pregunta es, ¿qué edad tiene Carlos? Y Carlos solamente es X. Por lo tanto, la respuesta sería, Carlos tiene 9 años. Respuesta alternativa B en la pregunta número 2. Pregunta 3. Se desea repartir 342 soles entre 3 personas, de tal modo que a la segunda le toque el doble de la primera y a la tercera el triple de la primera. ¿Cuánto le tocaría a la tercera persona? Acá lo que hacemos primero es obtener los datos de acuerdo a la condición del problema. Por ejemplo, dice, vamos a repartir 342 entre 3 personas, de tal modo que a la segunda le toque el doble de la primera. ¿Qué significa? Que a la primera persona no sé cuánto le corresponde, por lo tanto lo pongo X. De tal modo que a la segunda le toque el doble, 2X, de la primera. Y a la tercera el triple de la primera, o sea, 3X. ¿Cuánto le tocaría a la tercera persona? Entonces lo que hacemos es que sumamos los 3, igualamos a 342. Acá tenemos 300X más 2X más 3X igual a 342. Sumamos todo, tenemos 6X igual a 342 y X igual a 57. Pero la pregunta dice, ¿cuánto le tocaría a la tercera persona? Esta es la respuesta solamente de la primera persona. Entonces, de la tercera, ¿cuál sería? Tercera persona le tocaría 3 por X, o sea 3 por 57 igual a 171 soles. La respuesta alternativa A en la pregunta número 3. Pregunta 4. ¿Qué número divide a 45 de modo que su cociente sea 6 y el residuo 3? Hallar el doble de dicho número disminuido en 3. Ahora lo que hacemos es
aplicar, por ejemplo, esto es lo que aplicamos en lo que corresponde a una división. Dividendo es igual a divisor por el cociente más el residuo. Entonces, ¿qué significa cada uno? Dividendo, D minúscula divisor, Q cociente y R residuo. ¿Ya? Esto vamos a aplicar acá. Por ejemplo, dice el problema, ¿qué número divide a 45? Entonces 45 viene a ser el dividendo. De modo que su cociente sea 6. El divisor no tenemos, pero tenemos que el cociente es 6 y el residuo es 3. Por lo tanto, vamos a encontrar su divisor aplicando esta ecuación. Tenemos 45, el 3 pasa a restar 42, igual a 6D. Dividiendo eso tenemos que D es igual a 7. Pero aquí lo que nos están preguntando es hallar el doble de dicho número disminuido en 3. Entonces acá tenemos hallar el doble de dicho número disminuido en 3. O sea, 2 por 7 menos 3. 2 por 7, 14 menos 3, 11. La respuesta está en la alternativa. Pregunta 5. El quíntuple de un número disminuido en 17 es igual que el triple del mismo número aumentado en 7. ¿Cuál es el número? Sacamos los datos, en este caso sea X el número, porque no conocemos. Luego, recién trabajamos en lo que corresponde al problema. El quíntuple de un número, el número es X, 5X. Coma, entonces acá hay una separación. Disminuido, o sea, negativo, en 17 es igual que el triple del mismo número, o sea, de X. Coma, hay una separación, aumentado, más 7. Entonces ya tenemos una ecuación. Desarrollando la ecuación tenemos 5X, el 3X pasa a restar 2X, igual 17 pasa a sumar a 7, 24. Por lo tanto, X es igual a 12. La respuesta alternativa de la pregunta número 5. Pregunta 6. Si se suma a 19 la cuarta parte de un número, la suma es 5 veces dicho número. El número es, a ver acá tenemos, primero, sea X el número porque no conocemos. Y luego vamos a desarrollar en base a lo que dice el problema. Si se suma a 19, acá está 19, suma la cuarta parte del número, o sea, X sobre 4, porque el número no conocemos. La suma la palabra es igualdad, 5 veces dicho número, o sea, 5X. Luego tenemos que el 4 pasa a multiplicar a 19, 76 más X es igual, y este 4 pasa a multiplicar a 5 igual a 20X. Luego tenemos 76, el X pasa a restar a 20, 19X. Y 76 entre 19 es igual a 4. Por lo tanto, la respuesta alternativa C en la pregunta número 6. Pregunta 7. Se reparten 525 soles entre 3 personas, de manera que la segunda tenga 40 soles menos que la primera y la tercera 45 soles más que la primera y la segunda juntas. ¿Cuánto le corresponde a la tercera? Vamos a sacar los datos. Primero, no sabemos cuánto tiene cada uno, pero nos dicen qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá. Todo está en base a la primera persona porque se repite 2 veces ahí. Entonces, la primera persona, X. Nos dice que la segunda tiene 40 soles menos que la primera, es decir, X menos 40. Y la tercera, 45 soles más que la primera y la segunda juntas. Entonces, la primera, X, la segunda más X menos 40 más 45 que indica el problema. Entonces desarrollamos eso, X más X, 2X menos 40 más 45 más 5. Eso vendría a ser lo que tiene la tercera persona, 2X más 5.
Ahora sí, vamos a igualar porque nos dice que entre los tres tienen 525, o sea, x más x menos 40 más 2x más 5 igual a 525. Desarrollamos una ecuación muy sencilla en la cual tenemos x más 2x, 4x, menos 40 más 5 menos 35 igual a 525. Luego tenemos 4x es igual, 35 pasa a sumar a 525, 560. Por lo tanto, x es igual a 140. La respuesta, lo que nos pide la pregunta, ¿cuánto le corresponde a la tercera? Entonces nos ubicamos en la tercera persona, que viene a ser 2x más 5. 2 por 140 más 5 igual a 285. La respuesta viene a ser alternativa D en la pregunta número 7. Pregunta 8. La señora Juanita fue a una tienda comercial con 234 soles y lo que gastó es igual a los 9/4 de lo que le quedó. ¿Cuánto gastó? A ver, vamos a sacar acá los datos. Sea X primero el dinero de lo que gastó, porque no sabemos cuánto gastó. Y lo que no le gastó o lo que le quedó viene a ser los 234 que llevó menos lo que gastó. Entonces, planteamos la ecuación según lo que nos indica acá. Lo que gastó es igual a los 9/4 de lo que le quedó. Esta expresión ahora lo vamos a llevar a la forma numérica. Acá nos dice lo que gastó X igual a los 9/4 de lo que le quedó, que viene a ser 234 menos X. Entonces desarrollamos esta ecuación que viene a ser de la siguiente forma. 4 le multiplica a X y luego 9 le va a multiplicar a toda la expresión que está entre paréntesis. Desarrollando tenemos 4x es igual 9 por 234, 2106, menos 9x. Luego tenemos que el 9 le pasa a sumar a 4, 3x igual a 2106. Dividiendo tenemos que x es igual a 162. Dice la pregunta, ¿cuánto gastó? Y gastó es igual a x. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E en la pregunta número 8. Pregunta 9. Se ha vendido la cuarta parte, la sexta parte y la tercera parte de una alfombra, quedando un saldo de 6 metros. ¿Cuántos metros se ha vendido? Acá lo que vamos a hacer primero es, por ejemplo, metros de tela. No sabemos cuánto es el total de metros de tela, por lo tanto vamos a colocar X. Luego, ahora lo que se vende nos dice, se ha vendido la cuarta parte, la sexta parte y la tercera parte de la alfombra. Entonces vamos a desarrollar estas fracciones. Ya tenemos que el mínimo común 12, 12 entre 4, 3 por X, 3X. 12 entre 6 a 2 por X, 2X. 12 entre 3 a 4 por X, 4X. Sumamos 9X sobre 12. Simplificamos, tenemos 3X cuartos. Eso es lo que se vendió. Ahora, nos dicen que queda 6 metros. Entonces, acá, ¿qué nos quedaría? Sabemos que lo que vende más lo que queda es igual a lo que tenía al inicio. Entonces, acá vamos a reemplazar. ¿Qué viene a ser? Lo que vendió. Entonces, tenemos 3X sobre 4 más lo que queda es igual a lo que tenía, que viene a ser los metros de tela igual a X. Desarrollamos esa ecuación. Tenemos 3X más 6 por 4, 24 igual a 4 por X, 4X. Desarrollamos, tenemos que 4X menos 3X igual a X, que viene a ser igual a 24. Acá la pregunta es, ¿cuántos metros se han vendido? Entonces, tenemos que se vendió 24, que viene a ser la cantidad de tela que tenía, menos los 6 que quedaron. Entonces, ¿cuánto se vendió? 18 metros. Por lo tanto,
La respuesta es la alternativa B en la pregunta número 9. Pregunta 10. Roberto y Pedro tienen juntos 130 soles. Si Roberto le diera 25 soles a Pedro, ambos tendrían la misma cantidad. ¿Cuánto tiene Roberto? Lo que vamos a hacer primero es sacar los datos según lo que nos indica acá. Si Roberto y Pedro tienen juntos 130 soles, entonces acá tenemos, como no sabemos cuánto tienen cada uno, entonces a Roberto le ponemos X, a Pedro 130 del total que tienen menos X. Entonces, dice acá, si Roberto le diera 25 soles a Pedro, ambos tendrían la misma cantidad. Por lo tanto, queda de esta forma. X menos 25, lo que tiene Roberto menos 25 es igual a lo que tiene Pedro más los 25 que le está dando Roberto. Entonces, es una ecuación sencilla que lo vamos a desarrollar. X más X, 2X igual a 130, más este 25 pasa a sumar, más 50. Por lo tanto, tenemos 2X igual a 180 y dividiendo tenemos que X es igual a 90. La pregunta dice, ¿cuánto tiene Roberto? Entonces, la respuesta es la alternativa B en la pregunta número 10. Pregunta 11. Dos cajas rectangulares tienen el mismo volumen. Las dimensiones de una caja son 4, 6 y X. Las segundas dimensiones de la otra caja son 8, 6 y X menos 3. El valor de X es igual a. Tenemos acá que primero vamos a dibujar las cajas rectangulares. Que viene a ser acá las dimensiones que nos dan 4, 6 y X. Y de la siguiente caja 8, 6 y X menos 3. Entonces debemos saber o recordar a qué es igual el volumen de un cubo, de una caja rectangular. Largo por ancho por alto, A por B por C. Lo mismo vamos a hacer acá. Como acá nos dice que son iguales o tienen el mismo volumen, vamos a igualar ambos. Entonces, 4 por 6 por X. El primero es igual a 8 por 6 por X menos 3. Luego tenemos 4 por 6 por X es igual a 8 por 6 por X menos 3. Nuevamente de ahí simplificamos 6. Y sacamos cuarta 1, cuarta 2. Entonces nos queda X es igual a 2 por X menos 3. Desarrollando eso tenemos que X es igual a 2X menos 6. Luego tenemos que X es igual a 6. Acá nos piden el valor de X es igual a 6. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C en la pregunta número 11. Pregunta 12. El perímetro de un rectángulo es 142 centímetros. Si el largo excede en 13 centímetros al ancho, ¿cuál es el área del rectángulo? Acá lo que hacemos primero es dibujar el rectángulo y sabemos que esto es el largo y esto es el ancho. Entonces, si nos hablan de perímetro de esto, ¿cuánto tenemos? Igual a 2A más 2B. Luego, el perímetro nos están dando el dato acá, 142 es igual a 2A más 2B. Simplificamos 2, 2 y 142 nos queda que A más B es igual a 71. Pero hay otro dato importante que también nos están dando en el problema, que nos dice que si el largo excede en 13 centímetros al ancho, el largo excede en 13 centímetros al ancho. Esa palabra excede significa que uno es más grande en 13 centímetros que el largo en este caso. Luego tenemos que reemplazar ahora. Vamos a reemplazar en esta primera ecuación. 71 es igual a más B. ¿Pero a qué es igual B? A A más 13. Entonces vamos a desarrollar esta ecuación muy sencilla. 71 menos 13 igual a 58.
igual a A más A, 2A. Desarrollamos eso, 29 es igual a A, por lo tanto si A es 29 lo vamos a reemplazar acá, B es igual a 29 más 13, 42. Ya tenemos los datos del rectángulo, tanto su largo como su ancho, pero la pregunta es ¿cuál es el área del rectángulo? Por lo tanto acá lo vamos a encontrar. El área de un rectángulo es largo por ancho o base por altura, en este caso largo por ancho, que viene a ser B por A o 29 por 42 igual a 1218. ¿Ya? 1218, entonces la respuesta es la alternativa D en la pregunta número 12. Pregunta 13. Un electricista debe colocar 24 focos en la casa de María, ganando 2 soles por cada foco que coloque, pero debe pagar 6 soles por cada foco que rompa. Concluido el trabajo se le pagó 16 soles. ¿Cuántos focos rompió? A ver, lo primero que hacemos es obtener los datos según el problema. Por ejemplo, nos dice focos buenos, no sabemos cuántos eran en total, por lo tanto lo colocamos X. Pero dice que debe colocar 24 focos. Entonces, focos rotos es los 24 menos los focos buenos. Vamos a ahora reemplazar según lo que nos indica acá. Dice, ganando 2 soles por cada foco que coloque, o sea, los focos buenos, 2 por X. Pero debe pagar 6 soles por cada foco que rompa. Es decir, si debe pagar es negativo, pues menos 6 por cada foco roto, que es 24 menos X. Y en total él recibió por el trabajo 16 soles. Entonces desarrollamos esta ecuación. 2X es igual a 2X menos 6 por 24, 144, menos por menos más. 6 por X, 6X igual a 16. Tenemos 2X más 6X, 8X, 144 pasa a sumar a 16 igual a 160. Por lo tanto, X es igual a 20. La pregunta dice, ¿cuántos focos rompió? Viene a ser el total de los focos que tenía que colocar menos los focos rotos. ¿Ya? Que viene a ser foco bueno igual a 24 menos 20 igual a 4. ¿Cuántos focos rompió? 4 focos. Por lo tanto, la respuesta alternativa D en la pregunta número 13. Pregunta 14. Juanito tiene 9 años y Carlitos tiene 31 años. ¿Dentro de cuántos años la edad de Carlitos será el doble de la edad de Juanito? A ver, acá lo que vamos a poner, edad de Juanito y edad de Carlitos. Tenemos la edad de Juanito 9 años, la edad de Carlitos 31 años. Dice, ¿dentro de cuántos años? Entonces, dentro de X años, no sabemos cuántos. ¿Cómo va a quedar? 9 más X, 31 más X. Entonces, acá vamos a desarrollar esta parte. ¿Dentro de cuántos años la edad de Carlitos, 31 más X, será el doble, igual a 2, por la edad de Juanito, que viene a ser 9X? Una ecuación muy sencilla que hay que desarrollarla. 31 más X es igual a 2 por 9, 18, más 2 por X, 2X. Luego tenemos que 31 menos 18 igual a 13, 2X menos X es igual a X. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿dentro de cuántos años? Entonces solamente X. Ahí entonces la respuesta viene a ser alternativa C en la pregunta número 14. Pregunta 15. ¿Qué número debe agregarse al numerador y al denominador de la fracción 5/8 para convertirse en 2/3? ¿Qué número? No sabemos, entonces el número va a ser X. Se agrega al numerador y denominador de la fracción 5/8. Viene a ser 5 más X sobre 8 más X para convertirse en 2/3.
Listo, ahí se forma una ecuación. Por lo tanto, multiplicamos en cruz 3 por 5, 15 más 3x igual a 8 por 2, 16 más 2x. Desarrollamos esa ecuación y tenemos que x es igual a 1. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué número debe agregarse directamente? Entonces, la respuesta viene a ser la alternativa A en la pregunta número 15.